Mi esposa quiso una relación abierta con los vecinos, pero era para ocultar un esquema millonario que había estado planeando a mis espaldas. Descubrirlo cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 3 años, cuando Marcela y yo decidimos mudarnos a una de las colonias más exclusivas de Monterrey. Habíamos trabajado duro para conseguirlo. Yo como gerente de operaciones en una empresa de logística internacional y ella como corredora de bienes raíces. Al menos, eso era lo que yo creía que hacía. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y habíamos construido lo que yo pensaba que era un matrimonio sólido durante 12 años. Sin hijos, por decisión mutua, nos enfocamos en nuestras carreras y en disfrutar de nuestra vida juntos. Nuestra nueva casa en la Herradura era impresionante. 3 recámaras, jardín amplio, alberca y una vista privilegiada hacia las montañas. El precio había sido elevado, casi 5 millones de pesos, pero Marcela insistió en que era una inversión que valía cada centavo. En aquel momento, no cuestioné de dónde había salido parte del enganche que ella aportó. Me dijo que había cerrado varias ventas importantes, y le creí. Los primeros meses en el fraccionamiento fueron casi perfectos. Conocimos a nuestros vecinos durante una barbacoa comunitaria, Javier y Sofía Ramírez, una pareja que vivía en la casa de al lado. Él, un exitoso consultor financiero. Ella, una diseñadora de interiores. Ambos en sus 40, como nosotros, y con un estilo de vida similar. Pronto comenzamos a salir juntos. Cenas, fines de semana en Valle de Bravo, partidas de tenis en el club. Marcela parecía especialmente interesada en cultivar esta amistad. Son personas muy bien conectadas, me decía cada vez que regresábamos de verlos. Javier conoce a medio Monterrey y Sofía tiene clientes muy exclusivos. No le di mucha importancia. Yo también disfrutaba su compañía, aunque a veces notaba cierta tensión en el aire cuando Marcela y Javier hablaban de inversiones o propiedades. Asumí que era simple competitividad profesional. Las cosas empezaron a cambiar 6 meses después de mudarnos. Marcela comenzó a llegar tarde del trabajo, a veces pasadas las 10 de la noche. Sus explicaciones siempre involucraban clientes difíciles o propiedades que tenía que mostrar a última hora. El mercado inmobiliario no tiene horario, Daniel, me decía cuando yo cuestionaba sus ausencias. Si quiero cerrar ventas, tengo que estar disponible cuando el cliente lo necesite. Una noche, mientras cenábamos con los Ramírez en su terraza, Sofía mencionó algo que me pareció extraño. Marcela, ¿ya le contaste a Daniel sobre el proyecto que están evaluando tú y Javier? Mi esposa casi se atraganta con el vino. Intercambió una mirada rápida con Javier antes de responder. Todavía no es nada concreto, solo estamos analizando posibilidades. ¿Qué proyecto? Pregunté intrigado. Una inversión en un desarrollo turístico en Tulum, respondió Javier con demasiada rapidez. Estamos evaluando si vale la pena formar un grupo de inversores. Marcela cambió inmediatamente el tema, preguntando por los hijos universitarios de los Ramírez. Pero esa noche, al regresar a casa, la cuestioné. ¿Por qué no me habías mencionado lo de Tulum? Porque probablemente no se concrete, respondió, evitando mi mirada mientras se desmaquillaba. No quería ilusionarte sin necesidad. ¿Desde cuándo haces inversiones sin consultarme? No es una inversión todavía, Daniel. Solo estamos explorando opciones. Su tono se volvió defensivo. Además, sabes que puedo manejar mi dinero como mejor me parezca. Era cierto. Siempre habíamos mantenido cuentas separadas además de la conjunta para los gastos del hogar. Era un acuerdo que funcionaba bien para nosotros. O eso creía yo. Las siguientes semanas, Marcela y Javier comenzaron a reunirse con más frecuencia. A veces en nuestra casa, otras en la de ellos. Siempre con documentos y computadoras abiertas que cerraban discretamente cuando yo aparecía. Un viernes por la noche, mientras estábamos los 4 en un restaurante celebrando el cumpleaños de Sofía, Marcela dejó caer una bomba que cambiaría todo. Daniel, Sofía, hay algo que Javier y yo queremos proponerles, dijo después de varias copas de champán. Javier parecía incómodo, pero asintió levemente. ¿De qué se trata?, preguntó Sofía, tan confundida como yo. Marcela tomó aire y soltó. Hemos estado hablando sobre experimentar. Los 4. Me quedé helado. Sofía palideció. ¿Experimentar?, repetí,
inseguro de haber entendido correctamente. Una relación abierta, entre los cuatro, continuó Marcela, sonriendo como si estuviera proponiendo un simple viaje a la playa. Javier y yo pensamos que podría ser interesante. Somos adultos, nos llevamos bien, confiamos unos en otros. Miré a Javier, esperando que desmintiera lo que mi esposa acababa de decir, pero él solo bebió su whisky, evitando mirarme directamente. Esto es ridículo, dijo Sofía levantándose bruscamente. Javier, nos vamos. La cena terminó de manera incómoda. De regreso a casa, Marcela intentó justificarse. Solo era una propuesta. Si no quieres, lo olvidamos y ya. ¿De dónde salió esta idea? ¿Desde cuándo tú y Javier hablan de estas cosas? Surgió naturalmente en nuestras conversaciones, respondió, quitándole importancia. No es para tanto, Daniel. Muchas parejas lo hacen. Nosotros no somos muchas parejas, repliqué furioso. Y me parece extraño que hayas discutido esto con Javier antes que conmigo. Estás exagerando, dijo, entrando a la recámara. Hablemos mañana cuando estés más tranquilo. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. La propuesta de la relación abierta parecía una cortina de humo. Pero, ¿para qué? Las reuniones secretas, las llegadas tarde, las miradas cómplices. Decidí que era momento de investigar qué estaba pasando realmente entre mi esposa y nuestro vecino. Lo que descubriría en los días siguientes superaría mis peores sospechas y me obligaría a cuestionar no solo mi matrimonio, sino todo lo que creía saber sobre la mujer con quien compartía mi vida. Dejé pasar 2 días fingiendo que aceptaba las explicaciones de Marcela. Durante ese tiempo me comporté con aparente normalidad, pero estaba alerta a cada detalle. El domingo por la tarde ella anunció que tenía que salir. Tengo que mostrar una propiedad en Valle Oriente, dijo mientras se arreglaba. No me esperes despierto. ¿En domingo por la tarde? Pregunté, intentando no sonar sospechoso. El cliente viene de Guadalajara y solo estará hoy en la ciudad. Su respuesta sonaba ensayada. En cuanto su coche salió del garaje, entré a nuestro despacho. Marcela siempre había sido ordenada con sus documentos, pero desde hacía meses mantenía bajo llave un cajón de su escritorio. La llave la guardaba en un pequeño joyero en nuestro vestidor. Nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, pero ahora, la desconfianza me carcomía. Al abrir el cajón, encontré varias carpetas con documentos financieros. Uno de ellos llamó inmediatamente mi atención. Un estado de cuenta de una cuenta bancaria que yo desconocía. Los movimientos mostraban depósitos mensuales de cantidades considerables, entre 150,000 y 200,000 pesos. La fuente: Inversiones Altamira, S.A., de C.V. Nunca había escuchado ese nombre. Continué revisando y encontré documentos constitutivos de dicha empresa. Para mi sorpresa, los socios eran Marcela Vázquez, mi esposa, y Javier Ramírez. La empresa se había constituido hace año y medio, mucho antes de mudarnos al fraccionamiento. En otra carpeta encontré lo que parecían ser contratos de compraventa de terrenos en zonas rurales alrededor de Monterrey, Saltillo y Torreón. Los precios de compra eran bajos, pero adjunto había avalúos comerciales con valores 5 o 6 veces mayores. Algo no cuadraba. Tomé fotos de todos los documentos con mi celular y dejé todo exactamente como estaba. Esa misma noche, investigué en Internet sobre Inversiones Altamira. No encontré mucha información, lo cual era sospechoso para una empresa que manejaba tales cantidades de dinero. Al día siguiente llamé a un viejo amigo de la universidad, Carlos, que trabajaba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin darle detalles, le pregunté si podía investigar discretamente esta empresa. Dame unos días, me dijo. Te aviso si encuentro algo. Mientras tanto, noté que Marcela y Javier seguían reuniéndose, ahora con más discreción. Sofía aparentemente había aceptado la explicación de que solo hablaban de negocios inmobiliarios. Una tarde, cuando regresé temprano del trabajo, vi el coche de Javier estacionado frente a nuestra casa. Entré silenciosamente y escuché voces en el despacho. Necesitamos acelerar la operación, decía Javier. El contacto en el ayuntamiento dice que el plan de desarrollo urbano se aprobará el próximo mes. Después será demasiado tarde. ¿Y qué hacemos con Daniel y Sofía? La voz de Marcela sonaba preocupada. Están haciendo demasiadas preguntas. Por eso te sugerí lo de la relación abierta, respondió Javier. Es la distracción perfecta.
Si aceptan, tendremos una excusa para nuestras reuniones. Si no, como efectivamente sucedió, al menos plantamos una semilla de duda que los mantiene enfocados en otra cosa mientras concretamos esto. ¿Crees que funcionó? Con Sofía sí. Está tan indignada con la idea que ni siquiera pregunta por mis reuniones de negocios contigo. ¿Y Daniel? Parece haberse calmado, pero lo conozco. Está demasiado tranquilo. Me alejé silenciosamente y salí de la casa, fingiendo que recién llegaba. Al entrar ruidosamente, las voces en el despacho callaron. Marcela salió a recibirme, visiblemente nerviosa. No sabía que tenías visita, comenté casualmente, viendo cómo intercambiaban miradas. Javier pasó a dejarme unos documentos, explicó ella. Ya se iba. Esa noche, Carlos me llamó. Daniel, encontré algo que deberías saber sobre esa empresa que me preguntaste. Están bajo investigación por presunto fraude inmobiliario y lavado de dinero. Mi sangre se heló. Carlos me explicó el esquema. Inversiones Altamira compraba terrenos ejidales a precios muy bajos, usando información privilegiada sobre futuros desarrollos urbanos. Luego, con la complicidad de funcionarios corruptos, lograban recalificar el uso de suelo y vendían a desarrolladoras a precios exorbitantes. Lo más grave, continuó Carlos, es que han estado utilizando prestanombres para ocultar a los verdaderos compradores. Varios ejidatarios han denunciado intimidaciones para vender. Ahora todo tenía sentido. La repentina prosperidad de Marcela. El interés en mudarnos a un fraccionamiento exclusivo, probablemente para establecer contactos con personas influyentes. Y su extraña amistad con Javier, quien seguramente utilizaba sus conocimientos financieros para estructurar el esquema. La propuesta de la relación abierta era solo una cortina de humo. Una distracción mientras ellos finalizaban alguna operación importante. La rabia me invadió al darme cuenta de que mi matrimonio, mi confianza y mi reputación estaban en juego sin que yo lo supiera. Decidí no confrontarla inmediatamente. Necesitaba más pruebas y, sobre todo, un plan. No solo estaba en juego mi matrimonio, sino que podría verme implicado en actividades ilícitas si las autoridades intervenían. Como esposo de Marcela, aunque no participara directamente, existía el riesgo de que mis bienes fueran investigados o congelados. Recordé entonces que la computadora personal de Marcela probablemente contenía más información. Ella la llevaba siempre consigo, pero la dejaba en casa cuando iba al gimnasio. Esperé pacientemente hasta que llegó ese momento. La mañana del jueves, Marcela salió para su clase de spinning de 2 horas. En cuanto se fue, encendí su computadora. Afortunadamente, conocía su contraseña. La había visto teclearla innumerables veces. En su correo electrónico encontré una carpeta etiquetada Proyecto A, con decenas de mensajes intercambiados con Javier y otras personas cuyos nombres no reconocí. Uno de los correos confirmaba mis peores sospechas. Era de alguien llamado Rodolfo Mancera, aparentemente un funcionario municipal, estimada Marcela. Confirmo que el cambio de uso de suelo para las parcelas 23 a 28 será aprobado en la sesión del próximo viernes. El depósito acordado de 500,000 pesos deberá realizarse a la cuenta habitual antes del miércoles. Saludos cordiales. Adjunto al correo había un mapa con terrenos marcados en rojo en las afueras de Monterrey. Según otro documento, estos terrenos habían sido comprados a ejidatarios por menos de 2 millones de pesos en total. Pero ya tenían un comprador dispuesto a pagar 28 millones una vez cambiado el uso de suelo. Mi cabeza daba vueltas. Mi esposa no solo me era infiel con su socio, sino que estaba involucrada en un esquema de corrupción millonario que podría llevarla a prisión. Y arrastrarme a mí con ella. Mientras copiaba los archivos más importantes a una memoria USB, sonó el teléfono de la casa. Era Sofía. Daniel, ¿está Javier contigo? Su voz sonaba temblorosa. No, ¿por qué lo preguntas? Encontré algo muy grave en sus documentos. Necesito hablar con alguien. ¿Puedo verte hoy? Mi corazón se aceleró. Parece que no era el único que estaba descubriendo la verdad. Por supuesto, respondí. ¿Te parece bien en 1 hora, en el café del centro comercial? Lo que Sofía me revelaría esa tarde cambiaría completamente el curso de los acontecimientos, y me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Llegué al café 20 minutos antes de lo acordado. Elegí una mesa alejada, donde pudiéramos hablar sin ser escuchados.
Sofía llegó puntualmente, con expresión devastada, y una carpeta gruesa bajo el brazo. Apenas se sentó, comenzó a llorar. Perdón, dijo secándose las lágrimas. Llevo 2 días sin dormir desde que descubrí todo esto. ¿Qué encontraste exactamente?, pregunté, ofreciéndole un pañuelo. Sofía respiró profundo y abrió la carpeta. Hace 3 días, buscaba unos documentos en el despacho de Javier, y encontré esto. Me mostró varios estados de cuenta a nombre de Inversiones Altamira. Nunca había escuchado de esta empresa, así que seguí investigando. Javier tiene una caja fuerte detrás de un cuadro en su despacho. Conozco la combinación porque es nuestro aniversario. Me entregó varios documentos notariales que confirmaban lo que ya sabía. Javier y Marcela eran socios en un esquema de especulación inmobiliaria basado en información privilegiada y sobornos. Hay algo más, continuó Sofía, mostrándome una hoja con un encabezado oficial del Registro Público de la Propiedad. Descubrí que han puesto propiedades a nombre de terceros. Esta casa donde vives, por ejemplo, está registrada bajo el nombre de una empresa fantasma controlada por ellos, no a tu nombre y el de Marcela como probablemente crees. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Nuestra casa, por la que supuestamente habíamos pagado juntos, ni siquiera estaba a nuestro nombre. ¿Estás segura? Completamente. Un amigo trabaja en el registro público y me facilitó esta información. Sofía hizo una pausa y añadió: Daniel, hay algo que debes saber sobre Marcela y Javier. ¿Su aventura?, pregunté amargamente. Sofía me miró sorprendida. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. La propuesta de la relación abierta fue bastante reveladora. Comenzó hace más de 2 años, mucho antes de que ustedes se mudaran al fraccionamiento, confesó Sofía. Ahora entiendo que no fue coincidencia que compraran la casa junto a la nuestra. Todo estaba planeado. Mientras Sofía hablaba, las piezas encajaban. Marcela había insistido específicamente en esa casa, en ese fraccionamiento. Había sido estratégico para estar cerca de su amante y socio. Lo peor no es la infidelidad, continuó Sofía. Es hasta dónde han llegado con sus negocios turbios. Mira esto. Me mostró copias de transferencias bancarias a cuentas en Panamá y Belice, además de documentos que sugerían amenazas a ejidatarios que se resistían a vender. Hay personas que han sido desplazadas de sus tierras por este esquema, Daniel. Algunos fueron intimidados, otros engañados. Una familia perdió su sustento porque les prometieron empleos que nunca llegaron. La rabia me consumía, pero intenté mantener la calma. ¿Qué piensas hacer, Sofía? No lo sé. Su voz se quebró. Tengo miedo. Javier puede ser muy intenso cuando se enoja. Además, están nuestros hijos en la universidad. ¿Qué pasará con ellos si su padre va a prisión? ¿Y con nuestra reputación? Entendía perfectamente sus temores. Yo enfrentaba el mismo dilema. Necesitamos pensar bien nuestro próximo paso, le dije. Tengo un amigo en la comisión bancaria que ya está investigando a Inversiones Altamira. Podríamos colaborar con las autoridades. Sofía palideció. ¿Y convertirnos en informantes contra nuestras propias parejas? Ellos no pensaron en nosotros cuando iniciaron esto, ¿verdad? Mi tono era más duro de lo que pretendía. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcela. ¿Dónde estás? Pasé por tu oficina y me dijeron que saliste temprano. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me estaba vigilando? Tengo que irme, le dije a Sofía. Marcela está preguntando por mí. Yo también. Javier regresará pronto de Saltillo. Nos pusimos de acuerdo para mantenernos en contacto usando teléfonos prepago que compraríamos esa misma tarde. Cuando estaba por irme, Sofía me detuvo. Daniel, hay algo más que debes saber. Encontré documentación sobre una transferencia programada para este viernes. Parece que planean sacar del país una gran cantidad de dinero. Casi $2 millones. Creo que están preparándose para desaparecer. Mi sangre se heló. ¿Planeaban huir juntos? ¿Abandonarnos a Sofía y a mí después de utilizarnos como pantalla para sus actividades ilícitas? Al regresar a casa, Marcela me esperaba en la sala, aparentemente tranquila, pero con una tensión evidente en su mirada. ¿Dónde estabas?, preguntó sin rodeos. Tenía que resolver un asunto personal, respondí vagamente. ¿Qué asunto? Nada importante. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Acaso debo reportarte cada uno de mis movimientos?
Mi tono era deliberadamente defensivo para desviar sus sospechas. Marcela me observó fijamente antes de cambiar su estrategia. Lo siento, es solo que... Me preocupé. Has estado distante últimamente. He tenido mucho trabajo. Me dirigí a la cocina para evitar su mirada escrutadora. Esa noche, durante la cena, Marcela intentó actuar con normalidad, pero yo notaba su nerviosismo. Hablaba demasiado, reía sin motivo, y consultaba su teléfono constantemente. Después de cenar, anunció que tenía que salir. Olvidé unos documentos importantes en la oficina. Necesito revisarlos para una junta temprano mañana. Te acompaño, ofrecí, queriendo ver su reacción. No es necesario, respondió rápidamente. Volveré pronto. En cuanto salió, revisé el rastreador GPS que había instalado en su coche esa tarde. No se dirigía a su oficina, sino a un hotel en el centro de la ciudad. Mi peor sospecha se confirmaba. Estaba reuniéndose con Javier. Tomé una decisión en ese momento. Ya no podía seguir fingiendo. Era hora de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Llamé a Carlos. Necesito tu ayuda, le dije. Y la necesito ahora. Carlos me escuchó atentamente mientras le detallaba todo lo que había descubierto con ayuda de Sofía. Cuando terminé, su respuesta fue contundente. Daniel, esto es grave, muy grave. Lo que describes es un esquema sofisticado de fraude inmobiliario, soborno a funcionarios públicos y posiblemente lavado de dinero. La investigación en la comisión ya está bastante avanzada, pero tu testimonio y la evidencia que tienes podrían acelerarla considerablemente. ¿Qué debo hacer?, pregunté, consciente de que cada minuto contaba si Marcela y Javier planeaban fugarse del país. Primero, necesito que recopiles toda la evidencia y la resguardes en un lugar seguro, fuera de tu casa. Segundo, necesitarás presentar una denuncia formal. Te pondré en contacto con un fiscal de la unidad especializada en delitos financieros. Es alguien de confianza. Carlos, hay un problema. Dudé un momento. Según los documentos que encontró Sofía, la casa donde vivo ni siquiera está a mi nombre, sino a nombre de una empresa fantasma controlada por Marcela y Javier. Eso complica las cosas, pero podría jugar a tu favor como prueba de que has sido utilizado sin tu consentimiento. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Podría enfrentar cargos por estar casado con ella? Si demuestras que no tenías conocimiento ni participación en el esquema, y cooperas plenamente con las autoridades, es poco probable que enfrentes cargos. Pero necesitarás un buen abogado. Después de hablar con Carlos, contacté a Sofía a través del teléfono prepago que habíamos comprado. Le expliqué el plan y aceptó reunirse conmigo y con el fiscal al día siguiente. Esa noche, Marcela regresó pasada la medianoche. Fingí estar dormido. La escuché moverse sigilosamente por la habitación, abrir su caja fuerte personal en el vestidor y murmurar algo al teléfono. No podía entender lo que decía, pero su tono era urgente. A la mañana siguiente, Marcela salió temprano diciendo que tenía una junta importante. En cuanto se fue, reuní todos los documentos y archivos digitales que había recopilado y me dirigí a la dirección que me había indicado Carlos. El fiscal Ernesto Vega resultó ser un hombre serio y meticuloso. Durante más de 3 horas, Sofía y yo declaramos todo lo que sabíamos y entregamos la evidencia que habíamos recolectado. Al terminar, el fiscal nos miró gravemente. Con lo que me han proporcionado, tenemos suficiente para solicitar órdenes de aprehensión contra Javier Ramírez, Marcela Vázquez y al menos 3 funcionarios públicos implicados. Sin embargo, necesito que entiendan algo. Una vez que procedamos, no hay marcha atrás. Sus vidas cambiarán radicalmente. ¿Están seguros de querer seguir adelante? Miré a Sofía. Ambos asentimos. Hay algo más que deben saber, continuó el fiscal. Para asegurar que Ramírez y Vázquez no sospechen y traten de huir, necesitaremos que ustedes actúen con normalidad durante las próximas 24 horas. Mañana al mediodía realizaremos los cateos y detenciones simultáneamente. ¿Y si intentan salir del país antes?, preguntó Sofía, visiblemente nerviosa. Ya hemos emitido alertas migratorias. No podrán abordar ningún vuelo internacional. Esa tarde, regresé a casa intentando mantener la compostura. Marcela me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde nuevamente. Perfecto, pensé. Menos tiempo fingiendo. Sin embargo, alrededor de las 8 de la noche, escuché su coche entrando al garaje. Me sorprendió verla con una expresión de pánico.
Daniel, tenemos que hablar. Su voz temblaba. Ha sucedido algo terrible. ¿Qué ocurre?, pregunté, intentando sonar preocupado mientras mi corazón se aceleraba. Javier ha desaparecido. Sofía me llamó histérica hace una hora. Dice que encontró su despacho revuelto y que se llevó su pasaporte y mucho efectivo. Así que Javier había decidido abandonar el barco y dejar a Marcela atrás. Interesante giro de los acontecimientos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, pregunté, fingiendo confusión. Marcela dudó un momento. Vi el conflicto en sus ojos. ¿Cuánto debía revelarme? Javier y yo teníamos negocios juntos, inversiones importantes. Si ha huido, podría significar que algo salió mal. Muy mal. ¿Qué clase de negocios, Marcela?, presioné, queriendo ver hasta dónde llegaría su confesión. Inversiones inmobiliarias principalmente. Evitaba mirarme directamente. Hay mucho dinero en juego. ¿Y temes que se haya llevado tu parte? Es complicado. Sacó su teléfono nerviosamente. Necesito hacer algunas llamadas. La observé retirarse al despacho. A través de la puerta entreabierta, la escuché hablar agitadamente con alguien. No puedo creer que me haya traicionado así. ¿Estás seguro que tomó un vuelo a Cancún? ¿Y las cuentas? ¿Congeladas? Dios mío. ¿La policía? ¿Qué saben exactamente? Cuando salió del despacho, su rostro había perdido todo color. Daniel, tengo que salir de viaje. Es una emergencia de trabajo. ¿Ahora? ¿A las 9 de la noche? Sí, ahora mismo. Te explicaré todo cuando regrese, te lo prometo. La vi subir apresuradamente las escaleras. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, preparándose para huir. Llamé inmediatamente al fiscal Vega. Mi esposa está empacando para fugarse. Javier aparentemente ya huyó. Mantenga la calma, respondió el fiscal. Hay agentes vigilando su casa y todas las salidas de la ciudad. No llegarán lejos. 20 minutos después, Marcela bajó con una maleta pequeña. Volveré en unos días, dijo, besándome mecánicamente en la mejilla. Marcela, la llamé cuando estaba por salir. ¿Sabes qué es lo peor de una traición? Que nunca viene de un enemigo. Se detuvo en seco y me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Por un instante, pareció que iba a confesar todo, pero entonces su expresión se endureció. No sé de qué hablas. Tengo prisa. Esas fueron sus últimas palabras antes de salir. 10 minutos después, recibí un mensaje del fiscal Vega. Sujeto femenino detenido al intentar abordar un taxi. Operativo en marcha para la detención del segundo sujeto. Me senté en el sofá, exhausto física y emocionalmente. 12 años de matrimonio terminaban así, con mi esposa siendo arrestada por fraude mientras intentaba escapar con dinero obtenido ilegalmente, y probablemente, para reunirse eventualmente con su amante. Lo que vendría después sería aún más difícil. Interrogatorios, procesos legales, escándalos mediáticos, la pérdida de nuestra casa y posiblemente de muchos de nuestros bienes. Pero al menos había elegido el camino correcto. A diferencia de Marcela, yo podría mirarme al espejo cada mañana sin vergüenza. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino. La operación coordinada por la Fiscalía resultó en la detención de Marcela, 3 funcionarios municipales y un notario público involucrado en la falsificación de documentos. Javier logró llegar a Cancún, pero fue detenido cuando intentaba abordar un yate privado rumbo a Belice. Como testigos cooperantes, Sofía y yo fuimos sometidos a intensos interrogatorios. Cada detalle de nuestra vida matrimonial fue expuesto y analizado. Tuve que demostrar una y otra vez que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de mi esposa. Afortunadamente, la evidencia respaldaba mi versión. Mi nombre no aparecía en ninguna de las cuentas o documentos fraudulentos, y mis propios movimientos financieros eran transparentes. Durante todo este proceso, no se me permitió ver ni hablar con Marcela. Sin embargo, a través del fiscal Vega, me enteré de su reacción inicial. Negaba rotundamente todas las acusaciones y aseguraba que yo estaba al tanto de todo. Según ella, yo había orquestado su detención por celos y venganza tras descubrir su affair con Javier. Es una estrategia común, me explicó el fiscal. Intentar desacreditar al testigo principal. No se preocupe, tenemos suficientes pruebas documentales que la incriminan independientemente de su testimonio. Una semana después de las detenciones, recibí una notificación de desalojo. Como había descubierto Sofía,
Nuestra casa no estaba a nuestro nombre, sino a nombre de una empresa fantasma que ahora estaba bajo investigación. Todos sus bienes, incluidos los inmuebles, habían sido congelados. Me mudé temporalmente a un pequeño departamento rentado, llevándome solo lo esencial. Mis compañeros de trabajo me miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Aunque la empresa me apoyaba oficialmente, era evidente que mi posición se había vuelto incómoda. ¿Quién querría trabajar con el esposo de una presunta delincuente? Por muy inocente que él fuera. Un mes después de las detenciones, cuando el caso ya había avanzado considerablemente y se habían presentado cargos formales contra todos los implicados, recibí una llamada inesperada. Señor Morales, soy la licenciada Rivera, abogada defensora de Marcela Vázquez. Mi cliente desea verlo. Mi primer impulso fue negarme. ¿Qué podía decirme que justificara años de mentiras y traición? ¿Con qué propósito? Pregunté secamente. No estoy autorizada para discutir los detalles, pero parece ser un asunto personal urgente. Después de consultarlo con mi propio abogado, accedí a la visita. Me advirtieron que no discutiera detalles del caso y que la conversación sería grabada como parte del protocolo. El centro de detención era un lugar frío e impersonal. Me condujeron a una sala de visitas donde Marcela ya esperaba. El contraste con la mujer elegante y segura que había sido mi esposa era impactante. Sin maquillaje, con el cabello recogido descuidadamente y vistiendo el uniforme gris de las detenidas, parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Gracias por venir, dijo en voz baja cuando me senté frente a ella. ¿Qué quieres, Marcela? Mi tono era más duro de lo que pretendía. Quería verte, necesitaba explicarte, disculparme. ¿Disculparte? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Por engañarme con Javier? ¿Por usar nuestro matrimonio como fachada para tus negocios turbios? ¿Por intentar inculparme cuando te detuvieron? Por todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca planeé que las cosas llegaran tan lejos. ¿Y cómo planeabas que terminaran? ¿Fugándote con tu amante y el dinero, dejándome para enfrentar las consecuencias? Marcela guardó silencio un momento, confirmando con su expresión mis suposiciones. Todo comenzó como algo pequeño, dijo finalmente. Una oportunidad de negocio que Javier me presentó cuando lo conocí en una convención inmobiliaria hace 3 años. Al principio era solo información privilegiada sobre desarrollos futuros, nada ilegal. Pero luego viste cuánto dinero podías ganar, y la codicia pudo más que la ética y que tu matrimonio, completé. Lo del affair con Javier también fue gradual. Pasábamos tanto tiempo juntos, compartiendo secretos, adrenalina. Ahórrame los detalles, por favor. Levanté una mano para detenerla. ¿Me llamaste solo para justificarte? No. Su voz se volvió seria. Te llamé porque quiero hacer lo correcto por una vez. Voy a declararme culpable y a testificar contra Javier y los funcionarios. Mi abogada está negociando un acuerdo con la fiscalía. Me sorprendió su decisión. Marcela siempre había sido del tipo que pelea hasta el final. ¿Por qué el cambio de estrategia? Porque estoy cansada de mentir. Porque te debo al menos eso después de todo lo que te hice. Hizo una pausa y añadió. Y porque Javier intentó echarme toda la culpa en su declaración. Dijo que yo lo manipulé y que él solo seguía mis instrucciones. Ah, ahí estaba el verdadero motivo. No era arrepentimiento sino venganza contra su examante que la había traicionado. Típico. También quería decirte que he instruido a mi abogada para que transfiera a tu nombre las propiedades legítimas que tenemos. El departamento en Cuernavaca y las acciones en el fondo de inversión tradicional. No están vinculados a las actividades ilícitas. No quiero nada tuyo, Marcela. Lo sé, pero es lo justo. Y Daniel. Lamento haberte arrastrado a esto. Realmente te quise, a mi manera. Esas últimas palabras resonaron en mi cabeza durante días. A mi manera. Qué forma tan conveniente de justificar la traición y el engaño. Al salir de la visita, me encontré con Sofía en el estacionamiento. Ella también había sido llamada por Javier. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Horrible. Se pasó toda la visita culpando a Marcela de todo, diciendo que él solo era un peón en su juego. Ni una disculpa, ni un atisbo de remordimiento por nuestra familia destrozada. Marcela al menos tuvo la decencia de disculparse, aunque creo que solo lo hizo porque Javier la traicionó primero. Sofía sonrió tristemente.
Qué pareja tan perfecta, ¿no? Se merecían el uno al otro. Nos quedamos un momento en silencio, contemplando las ruinas de nuestras vidas. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente. Empezar de nuevo. Lejos de aquí. ¿Y tú? Lo mismo. Mis hijos están destrozados, pero son fuertes. Saldremos adelante. Mientras conducía de regreso a mi pequeño departamento rentado, pensé en todo lo que había perdido. Mi matrimonio, mi casa, mi seguridad financiera, incluso parte de mi reputación profesional. Pero también en lo que había ganado. La verdad, por dolorosa que fuera, y la libertad de reconstruir mi vida sobre bases honestas. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, mi futuro me pertenecía completamente. Han pasado 3 años desde que descubrí la doble vida de Marcela. A veces, cuando miro hacia atrás, parece que estoy recordando la vida de otra persona. Tanto ha cambiado desde entonces. El juicio contra Marcela, Javier y sus cómplices se extendió por casi un año. Como habían anticipado los fiscales, el caso atrajo considerable atención mediática. El fraude de la herradura, lo llamaron los periódicos, destacando no solo el aspecto financiero, sino el drama personal. 2 matrimonios destruidos por la ambición y la infidelidad. Marcela cumplió su palabra y se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía. Testificó extensamente contra Javier y los funcionarios corruptos, proporcionando detalles que permitieron recuperar casi 15 millones de dólares en activos ocultos en paraísos fiscales. A cambio, recibió una sentencia reducida, 6 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido la mitad. Javier no corrió con la misma suerte. Se mantuvo desafiante hasta el final, negando su responsabilidad y acusando a todos los demás. El jurado no lo creyó. Fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude agravado, lavado de dinero, soborno a funcionarios públicos y uso de información privilegiada. En cuanto a mí, los meses posteriores a las detenciones fueron extremadamente difíciles. Aunque legalmente fui exonerado de toda responsabilidad, la sombra de la sospecha me seguía en mi entorno profesional. 3 meses después de que estallara el escándalo, presenté mi renuncia. Era imposible seguir trabajando en un ambiente donde cada mirada parecía cuestionar mi integridad. Utilizando los pocos ahorros que me quedaban y la liquidación de la empresa, decidí mudarme a Mérida. Siempre me había gustado la tranquilidad de esa ciudad, tan diferente del ritmo frenético de Monterrey. Alquilé un pequeño apartamento en el centro histórico y comencé a buscar trabajo. Los primeros meses fueron duros. Mi reputación me precedía. Una simple búsqueda en Google asociaba mi nombre con el escándalo. Finalmente, un viejo amigo de la universidad que dirigía una empresa de logística regional me ofreció una oportunidad como consultor. El sueldo era considerablemente menor al que estaba acostumbrado, pero en ese momento cualquier ingreso era bienvenido. Gradualmente, fui reconstruyendo mi vida. El trabajo resultó ser estimulante. La empresa estaba en plena expansión y mi experiencia era valorada. Hice nuevos amigos que no conocían mi pasado, o, si lo descubrían, no me juzgaban por ello. Comencé a practicar deportes acuáticos los fines de semana. Algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo en mi vida anterior. Un año después de mi mudanza, recibí una notificación judicial inesperada. Gracias a mi cooperación con las autoridades y como parte de la restitución a víctimas, se me concedía la propiedad legal de un terreno que había sido recuperado del entramado fraudulento. Resultó ser una pequeña parcela en la costa de Sisal, no muy valiosa pero con potencial. Inicialmente pensé en venderla. No quería nada relacionado con ese capítulo de mi vida. Pero cuando fui a conocerla, algo cambió en mí. El terreno era hermoso, frente al mar, con palmeras y una vista espectacular. En lugar de venderlo, decidí invertir mis ahorros en construir una pequeña casa de playa. Trabajé con un arquitecto local que respetó el entorno natural, utilizando materiales sostenibles y diseñando espacios abiertos que se integraban con el paisaje. Mientras la casa se construía, conocí a Elena, una profesora universitaria que había comprado el terreno vecino años atrás. Comenzamos a hablar sobre nuestros respectivos proyectos, luego sobre libros, música, viajes, y finalmente sobre nosotros mismos. Un día, reuní el valor para contarle toda mi historia. Para mi sorpresa, su reacción fue de comprensión, no de juicio. Todos cometemos errores, me dijo.
A veces por acción, a veces por omisión. Lo importante es cómo respondemos a ellos. Nuestra relación creció naturalmente. Elena era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Auténtica, compasiva, con un sentido del humor que me devolvió la capacidad de reír de verdad. No teníamos prisa. Ambos habíamos aprendido que las cosas buenas requieren tiempo y honestidad. Hace 6 meses, terminé la casa en Sisal, y Elena se mudó conmigo. Seguimos manteniendo su apartamento en Mérida para los días laborables, pero los fines de semana y vacaciones pertenecen al mar y a nosotros. Mi vida profesional también floreció. Lo que comenzó como un trabajo de consultoría evolucionó hasta convertirme en socio minoritario de la empresa. Ahora dirijo la expansión hacia la península, un proyecto desafiante pero gratificante. En cuanto a Sofía, mantenemos contacto esporádico. Ella también rehizo su vida, aunque eligió un camino diferente. Vendió todas sus propiedades en Monterrey y se trasladó a España con sus hijos. Allí abrió un pequeño estudio de diseño de interiores que ha tenido bastante éxito. Necesitaba un océano de distancia entre mi pasado y mi futuro, me explicó la última vez que hablamos. Hace 3 meses, recibí una carta de Marcela desde prisión. Me informaba que le habían concedido la libertad condicional por buen comportamiento y que saldría en unas semanas. No pedía nada, solo quería que lo supiera. Me deseaba lo mejor y expresaba la esperanza de que hubiera encontrado la felicidad que ella no supo darme. No respondí la carta. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Nuestras vidas habían tomado rumbos tan diferentes que cualquier comunicación resultaría forzada e innecesaria. Ayer, mientras Elena y yo cenábamos en la terraza contemplando el atardecer sobre el Golfo de México, me preguntó si alguna vez lamentaba cómo habían sucedido las cosas. ¿Te refieres a si me arrepiento de haber descubierto la verdad?, pregunté. Sí. Algunas personas preferirían no saber, seguir viviendo en la ignorancia. Reflexioné un momento antes de responder. La verdad dolió. Dolió muchísimo. Pero me liberó. Si no hubiera descubierto lo que Marcela hacía, podría haber terminado involucrado en sus delitos sin saberlo. O peor, podría haber pasado décadas junto a alguien que realmente no me amaba y que no dudó en traicionarme. Elena tomó mi mano sobre la mesa. A veces las peores traiciones nos conducen a los mejores comienzos, dijo. Y tenía razón. La propuesta de relación abierta de Marcela, que en realidad era una cortina de humo para ocultar su esquema millonario con Javier, fue lo que me puso en alerta. Sin esa pista inicial, podría haber seguido ciego a la verdad durante años. Ahora, mirando el océano desde mi casa, mi verdadero hogar, construido sobre cimientos honestos, comprendo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena. Mi vida actual no es perfecta ni extraordinariamente lujosa como prometía ser la que Marcela había fabricado con dinero ilícito, pero es auténtica. Cada logro, cada momento de felicidad, me pertenece legítimamente. Y eso, descubrí, vale más que todos los millones que Marcela y Javier intentaron robar.